Bueno, hemos invitado a que nos acompañe en Capital Radio a uno de los grandes observadores, analistas, seguidores, especialistas en el sistema financiero. Él dirige el área de servicios financieros, precisamente en Analistas Financieros Internacionales, empresa, grupo de prestigio económico del que es socio. Esteban Sánchez, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Luis Vicente, encantado de estar contigo. Porque los americanos creen que no está todavía tapada la herida del riesgo de los bancos americanos, de los medianos, ¿no? Probablemente hay unas entidades regionales que además la propia Reserva Federal ha señalado en publicaciones recientes que tienen un impacto significativo en su valor económico por la subida de los tipos de interés. ¿Y esto hasta qué punto está conectado con la regulación aparentemente laxa del sistema financiero americano? A ver, probablemente mucho, porque como sabes, la reforma de la ley Dodd-Frank que introdujo Obama en 2010 se le dio marcha atrás con la administración Trump, especialmente aquellas entidades por debajo de los 250.000 millones de euros, sacándoles de los test de estrés, eliminándole los colchones de capital, reduciendo las necesidades los requerimientos de información a los supervisores, incluso para las cooperativas de crédito las exigencias se rebajaron aún más, y probablemente esto lo que ha hecho no es que los gestores asuman un perfil de riesgo mayor, sino que desconozcamos la situación de algunas entidades, de esas entidades regionales. Nosotros no estamos preocupados por el sistema bancario americano en su conjunto, probablemente por algunas entidades que con la subida de los tipos de interés se han podido situar en una situación de debilidad, pero no porque puedan quebrar, no porque no tengan capital suficiente, sino probablemente porque no teníamos la información de su situación real. Sin embargo, la información del Wall Street Journal apunta más alto. Los requerimientos se van a elevar para todos y para los grandes en particular. Claro, bueno, hay que esperar de todas formas a leer la letra de esta reforma. Lo que nos estamos haciendo eco de comentarios de ejecutivos bancarios. Efectivamente, las entidades por debajo de 250.000 millones de dólares serían el objeto de esa contrarreforma, de esa nueva regulación, incrementar los requerimientos, pero a la luz de los artículos que hemos estado leyendo, parece que ese incremento del 20% sería de aplicación no solamente a estas entidades, sino a todas aquellas, especialmente aquellas que viven de las comisiones de gestión de activos, el asesoramiento patrimonial o el asesoramiento empresarial, y a través de algo que es, por lo que hemos leído, el riesgo operativo, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar de todas formas. ¿Y no mejora algo la escena ahora que se supone que ya llegamos a la pausa de subida de tipo de interés en Estados Unidos y los mercados de renta fija pues ya están en otro momento? Claro, no, la subida... A ver, yo soy un convencido de que la estabilidad financiera y la intermediación bancaria son bienes superiores que hay que proteger. En la medida que se aumenten los requerimientos de capital para aquellas entidades que tienen menos requerimientos de capital, estamos protegiendo esa estabilidad financiera y esa intermediación bancaria. La crisis de la COVID, la gestión de la crisis, la salida de las entidades europeas de la crisis de la COVID es una demostración de que la calibración de los requerimientos de capital y de liquidez que han hecho los reguladores y supervisores europeos funciona. En la medida que esa nueva normativa mejore la estabilidad financiera y la intermediación en aquellas entidades de esa franja regional, estamos protegiendo y estamos haciendo más resistente el sistema en su conjunto. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la famosa nivelación del terreno de juego es necesaria independientemente de la geografía donde estés actuando. Ha sido una pregunta muy repetida muchas veces estas últimas semanas desde que comenzara el año, Esteban. ¿Nada que ver el sistema financiero americano con el europeo? ¿Por qué se notaba un poquito de contagio cuando temblaba el americano en Europa? A ver, yo creo que la herida de la crisis financiera global todavía está tierna. Por otro lado, los nuevos entrantes pues ponen fecha de caducidad al modelo bancario tradicional. Hay colectivos que todavía están desprestigiando esa función bancaria, y por otro lado las redes sociales son un acelerador de cualquier miedo. Pero, insisto, nosotros no estamos preocupados ni por el sistema bancario americano en su conjunto, ni por el europeo. Es cierto que creo que estamos poniendo demasiado énfasis en los requerimientos de capital y de liquidez. Cuando la desconfianza se instala, el cliente no se para a preguntar cuáles son los niveles de solvencia o de liquidez de la entidad, simplemente retira sus fondos y eso genera una crisis de liquidez. Está bien
está bien fijarse en requerimientos de capital y liquidez. Son condiciones necesarias, pero probablemente no sean suficientes. Hay que buscar modelos de negocio equilibrados y sostenibles a través de la responsabilidad de los administradores y los ejecutivos y a través de una supervisión mucho más intrusiva. En Europa todo eso, estamos en esa línea. Este es nuestro objetivo. Una responsabilidad de administradores ejecutivos, una regulación que establezca unos niveles sanos de capital y liquidez, una supervisión que muy cercana y que valore a las entidades, pero en Estados Unidos no todas las entidades están en esa línea, especialmente aquellas por debajo de 250.000 millones. En Europa, ninguna entidad por debajo de 250.000 millones no estaría sometida a la regulación y a esa supervisión intrusiva cercana que pondría de manifiesto cualquier problema de estabilidad del modelo de negocio enseguida. Hablemos de Europa, de los bancos europeos, incluso de los españoles, y hagámoslo desde la perspectiva del crédito de sus clientes. Hay algunos informes y los datos que empiezan a aparecer, claro, apuntan ya a que empieza a subir el porcentaje de créditos dudosos o especiales, ¿no? Como los llama el Banco de España. Algunos tienen relación con el sector inmobiliario. Bueno, yo creo no está subiendo tanto. De hecho, nosotros nos seguimos sorprendiendo de que los ratios de morosidad sigan descendiendo. Lo que sí está aumentando son las renegociaciones. La prensa, incluso los supervisores, se han fijado mucho en el tipo de los depósitos, cuándo se iba a normalizar y en qué importe se iban a normalizar los tipos de los depósitos, pero para mí la primera incertidumbre a resolver es si esa subida de los tipos de interés se puede mantener en la parte del activo. No olvidemos que los tipos han subido 450 puntos básicos desde hace 18 meses, desde su punto más bajo. Eso evidentemente hace daño a muchas familias. Hay muchos clientes que se han situado en una situación de vulnerabilidad y esos clientes estábamos seguros de que iban a ir a su oficina, iban a llamar a la puerta, iban a decir, oye, yo no puedo o me está generando un problema importante. Y las entidades iban a renegociar, porque renegociando condiciones están protegiendo sus ratios de morosidad. Por lo tanto, hasta que no se resuelvan esas incertidumbres, no podemos hablar de la normalización de tipos del pasivo. Va a haber muchas más renegociaciones, porque esa subida tan rápida y tan pronunciada hace mucho daño, y va a haber, por otro lado, también probablemente una guerra de activo en la que haya entidades que vayan a buscar a esos mejores clientes que hoy a lo mejor están pagando entre 4 y 5% en su préstamo hipotecario y que, haciéndoles una oferta del 2,5 o del 3%, se pueden cambiar de entidad. Probablemente el terreno de juego ahora está más en el activo que en el pasivo. Es curioso, aunque en el pasivo empiezan a moverse cosas, ya empiezan a verse depósitos mejor retribuidos. No obstante, va más tarde España respecto a Europa, ¿no? A sus colegas homogéneos. España diferencialmente sí está remunerando menos que Francia, Alemania o Italia, pero está en línea con Portugal, está muy por encima de Grecia, está muy por encima de Irlanda, pero también hay que tener en cuenta que en Alemania, en Francia y en Italia la presencia de comisiones, el cobro de comisiones, es mucho más normal que en España. Por lo tanto, esas comisiones pueden compensar la mayor retribución de los depósitos. Para observar la salud de los bancos, Esteban, en las próximas publicaciones de cuentas, ¿cuál es la línea que hay que mirar con más atención? ¿Provisiones, evolución de los créditos? Pues, a ver, nosotros pensamos en el margen financiero, que se ha incrementado sensiblemente porque ha recogido esa primera subida de los tipos de interés, pero hay que ver esas renegociaciones cómo están afectando al margen. Y luego, pues no probablemente ahora, porque la línea de saneamientos, no probablemente ahora, sino más hacia final de año, todos tenemos esa impresión de que esa morosidad, esa subida puede hacer daño, pero vamos a esperar. Ahora mismo no lo estamos viendo. Vamos a mirar más hacia finales de año. Pues lo iremos viendo. Esteban Sánchez, socio de AFI, director del área de servicios financieros de Analistas Financieros Internacionales. Muchas gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día. Muchas gracias, igualmente.